Praise God. Hallelujah. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we just thank you right now Te damos gracias, Señor, for who you are. por quien tú eres. We thank you that you're our Savior, Te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. that you are our help in time of need, Tú eres nuestro ayudador en tiempo de necesidad. and that you are our hope and our confidence. Tú eres nuestra esperanza y el que nos da confianza. Let this word go forth in power. Permite que tu palabra fluya con poder And let it affect our lives in the way you want it to be done. y que tu palabra afecte nuestras vidas en la manera en que tú quieres. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Hallelujah. Well, I was given the list of the scriptures for this past week, which to pick on. Me dieron la lista de los pasajes de lectura de la semana pasada para que yo escogiera, There was so much. pero era tanto I could preach for a month on just one area. que sentí que podría predicar hasta por un mes con todo ese material. Because the Psalms and Proverbs are so much filled with the word of life. Porque los salmos y los proverbios están muy llenos de la palabra de vida. But I felt led to do Proverbs chapter 3. Y yo seleccioné el capítulo 3 de Proverbios. And we'll do Proverbs chapter 3, verses 1 to 8. Y vamos a ver allí en el capítulo 3 de Proverbios, los versículos 1 al 8. Because I think this is an area that we all need work on. Excuse me. This is an area we all need work on. Aquí se habla de un aspecto, de un área de la vida en la que todos necesitamos mejorar. I'll go through the first 4 verses because I think it's a prelude, the beginning of what the Lord is wanting to say. Y los primeros 3 versículos creo que son el inicio de lo que Dios quiere hablarnos. And so here he says, my son, in verse 1, chapter 3, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. El versículo 1 de Proverbios 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. The result is, for the length of days and years of life and peace they will add to you. Y cuando haces esto, dice, largura de días y años de vida y paz te aumentará. There are certain translations that sort of add to that when they say years of worthwhile life or worth living. Algunas traducciones de la Biblia traducen ese pasaje en esta manera, te va a dar años de vida que vale la pena vivir. They add to you tranquility and prosperity and wholeness of life's blessings as well. Te va a agregar años de tranquilidad, de prosperidad, de plenitud. So we need not to forget the teachings of the Lord. Así que no debemos de olvidarnos de las enseñanzas del Señor, Because it brings life to us porque van a traer vida a nosotros and peace to us. y también paz. And then in verse 3 it says this, do not let kindness and truth leave you. Y el versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, See, bind them around your neck. Let them be in your life. escríbalas en la tabla de tu corazón. Write them down in the tablet of your heart. Deja que estas cosas sean una parte de tu vida. Why? ¿Por qué? The next verse says the reason why. En el siguiente versículo encontramos la razón. So you will find favor and high esteem in the sight of God and man. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Okay, so now he goes on and he begins to give the principles that he wants us to learn. Y a partir de allí,
Él continúa dándonos los principios por medio de los cuales nosotros debemos vivir. To put them in your heart Debemos ponerlos en nuestro corazón and to bind them around us. y debemos atarlos, amarrarlos alrededor de nosotros. And verse 5 says this, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Fíjate lo que dice el versículo 5, fíate de el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. See, in all your ways acknowledge him, Reconócelo en todos tus caminos and he will make your path straight. y Él enderezará tus veredas. Do not be wise in your own eyes. No seas sabio en tu propia opinión. Fear God and turn away from evil. Teme al Señor y apártate del mal. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Trust is a big word. Esa palabra confía, What esa is- es una palabra grandota. What does the word trust mean? ¿Qué significa esa palabra? To place confidence, El poner nuestra confianza to be sure without any doubting y estar seguros sin sombra de duda in someone or something. en algo o en alguien. There's another definition that sort of I made. I sort of put a bunch of different definitions together and came up with a bigger definition. Hay otra definición que yo hice mezclando ideas de aquí y de allá. It's the firm belief in the honesty, Es la firme creencia en la honestidad, truthfulness, en la verdad, justice, en la justicia and or power of someone or something. y en la palabra de alguien. It's confidence, it's reliance, it's security. Es confianza, es el poder depender de con seguridad. To trust, you have to let go of your own understanding. Para poder confiar, tú necesitas soltar tu propio entendimiento. Paul ministered the gospel trusting God and not his own understanding. He said that. Pablo hablaba acerca de cómo debemos confiar en Dios y no en nuestro propio entendimiento. He had already described how all the things he trusted in were worthless, of no value whatsoever. Él describió cómo todas las cosas que había probado no tenían ningún valor, eran vanidad. And so he ministered the gospel not under his own understanding, not under his own wisdom, but through the power of the Holy Spirit. Así que él ministró el evangelio no a través de su propio entendimiento, no por su propia sabiduría, sino por el poder del Espíritu. That was dying to himself. Y eso significaba el morir a sí mismo. See, don't be wise in your own eyes, fear God and turn away from evil. Así que no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y aléjate del mal. And that's a principle that so many of us have a hard time to let go of. Y ese es un principio que para muchos de nosotros es difícil. I know, I understand, I'll do my thing. Porque decimos, yo sí sé, yo sí entiendo, lo voy a hacer a mi manera. We trust ourselves, Confiamos en nosotros mismos. but we're told to trust in the Lord, not in ourselves. Pero nosotros estamos siendo instruidos a confiar en el Señor y no en nosotros. We're told to not trust our own understanding or our own wisdom, but rely on His. Se nos enseña que no confiemos en nuestro propio entendimiento o en nuestra propia sabiduría, sino en la de Él. Many times we walk in our own way and we just walk in our own way and we're trusting in ourselves and we fall, we make mistakes.
Muchas veces nosotros estamos andando en nuestro propio camino, confiando en nuestro propio entendimiento y de pronto nos caemos, cometemos errores. So we need to die to what we think is best for us, and we need to do what God thinks is best for us, and it's not always what we want. Así que nosotros necesitamos morir a aquello que pensamos que es bueno para nosotros, para hacer lo que Dios piensa que es bueno para nosotros, y muchas veces eso no es fácil. This requires trust. Se requiere confianza. How do you get this trust? ¿Y cómo podemos nosotros obtener esa confianza? You know, when we talk about faith, you know, unless you first have trust, it's hard to have faith. Nos podemos dar cuenta de que va a resultar difícil que nosotros lleguemos a tener fe si antes no tenemos confianza. Faith and trust are entwined together like a rope. La fe y la confianza están como entretejidas, caminan juntas. This is a scripture we all should know. Hebrews chapter 11, verse 1. Hay este pasaje que todos conocemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It comes when you trust God's promises and His words. Y va a venir a nosotros cuando pongamos nuestra confianza en las promesas de Dios, en su palabra. Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. But you must trust that word to have that faith. Pero necesitas poder confiar en esa palabra si tú quieres llegar a tener fe. You must be trusting the one who gives that word. Tú necesitas poder confiar en el Dios que nos ha dado esa palabra. See, it says faith is the assurance of things hoped for. What's hope? Ven como dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Qué cosa es esa esperanza? Hope is a desire. La esperanza es un deseo. To long for something, to expect something, to obtain something. Es el querer algo, el esperar algo, el obtener ese algo. You have to trust the one who is giving you the hope, the promise. Necesitas poder confiar en ese que te está dando esa promesa. You've got to trust Him. You've got to believe that it will happen. So trust and faith and belief are twined together, are knit together. Tú necesitas poder confiar porque la confianza, la fe, el creer, todo eso está entrelazado. And we need to be specific. Y necesitamos ser específicos. Psalm 37 verse 4 says, delight yourself in the Lord. Or even better, trust in the Lord. Okay? El Salmo 37, versículo 1 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. O más bien podríamos decir, confía en el Señor. And He will give you the desires of your heart. Y entonces Él te dará los deseos de tu corazón. You've got to have trust. Necesitas poder confiar. And then faith is the assurance. Well, what's assurance? What does that mean? Y la fe es la certeza. ¿Qué cosa es esa certeza? ¿Qué significa? That I have total peace in my heart that I'm going to receive what's promised. Significa que yo tengo completa paz en mi corazón en cuanto a que voy a recibir esa promesa. Beyond doubt, beyond Sin question. ninguna duda, sin ningún cuestionamiento. Well, that requires trust. Eso demanda que tengamos confianza. You know, Philippians 4:6-7 talks about make your requests be known to God, and the peace that surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Filipenses en el capítulo 4 nos dice que nosotros hagamos conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor, porque entonces la
paz del Señor gobernará nuestros corazones. And in John 14:27, Jesus says, "My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Don't let your heart be troubled, nor let it be fearful." That requires trust. Y en Juan 14 nos dice el Señor, mi paz les dejo, no como el mundo la da, yo se las doy, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Y eso requiere confianza. You'll never get that assurance if you're not trusting the Lord. Tú nunca vas a tener la certeza si tú no aprendes primero a confiar en el Señor. The next part says conviction. La siguiente parte en cuanto a la fe dice que es la convicción de lo que se espera. So conviction is, I walk like I already have it. Excuse me. I walk like I already have it. La convicción lo que significa es de que yo voy a empezar a caminar como si ya lo hubiera recibido. You walk like it's already done. Empiezas a caminar como si fuera algo que ya está hecho. That's just what Abraham did. Abraham went and walked around the wilderness that was not his, but God said it's going to be yours. Eso es lo que hizo Abraham. Él anduvo caminando en toda aquella región que Dios le había dicho, esto va a ser tuyo, y él lo creyó. So you're trusting the promise. Así que tú necesitas confiar en la promesa. James chapter 2 verse 18 says, "Show me your faith without your works, and I'll show you my faith by my works." Es Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. What is he saying? Don't just talk about it, do it. You got to walk in the conviction because you're trusting the word that's been given to you and you're going to walk in it. Lo que nos está diciendo allí es de que no nada más estés hablando acerca de eso que estás esperando, empieza a dar pasos, empieza a demostrar que tú realmente tienes esa confianza. Do we all know the story of Elijah in 1 Kings chapter 18? Ustedes conocen la historia de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18. A drought came upon the land. Vino una sequía sobre la tierra It was on the land for 3 years, y duró por 3 años. or maybe a little more. O But it was quizá un a poco long más. time. And we see that God tells Elijah in this scripture, he says, "Go tell Abraham that the rain is going to come." I mean, go tell Ahab the rain is going to come. Y entonces Dios le dice a Elías al final de esta sequía, ve y dile al rey Acab que va a llover. So, trusting the word that God is giving him, he goes in faith and tells Ahab that the rain is going to come. Y entonces él necesitó ejercer confianza en la palabra que Dios le había dicho, y en esa confianza él fue con el rey Acab y le dijo. And then a lot of things happened in between. Algunas cositas pasaron en el intermedio. The rain hasn't come yet. La lluvia todavía no llegaba. And then Elijah tells his servant to go and sit and look at the sky and tell him when he sees a cloud. Y entonces Elías le dice a su siervo que subiera y observara el cielo y que le avisara si veía las nubes. And there was a little bitty cloud that he saw. Y entonces el siervo le dijo que veía una pequeña nubecita. Then he said, "Go tell Ahab a heavy shower is coming." There's no heavy shower, but it's coming. Y entonces le dice, ve y dile a Acab que la lluvia ya viene. No había tal, pero él le dijo. That requires trust. Eso requiere confianza. Confidence in the words that God speaks to you. Confianza en las palabras que Dios te da. And walking like you've already got it, because he says, "Go tell him the heavy shower is coming," but it's not there. Y requiere confianza en la palabra que Dios te ha dado, porque le dijo, ve y dile que ya viene la lluvia, pero todavía no
se podía ver. How many times you've been out in the cloud, in Monterrey, and you look up in the sky and there's a little bitty cloud? Do you think there's going to be rain? ¿Cuántas veces tú has salido aquí en Monterrey y ves el cielo todo despejado excepto una pequeña nubecita? ¿Te hace eso pensar que va a llover? It would take a lot of faith and trust to say, oh, look, go tell the governor that the heavy rain is going to come. Se requeriría una enorme fe para después de ver una pequeña nubecita fueras a decirle al gobernador, no te preocupes que ya va a llover. That was walking in faith, Pero esto que hizo Elías fue el caminar en fe. which required trusting the word of God. Y eso requiere que confiemos en la palabra de Dios. That's conviction, Eso es una convicción. the conviction of things not seen. La convicción de cosas que aún no se ven. You know, in Proverbs 29, verse 18, it says, without a vision, the people perish. En Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo perece. We need a vision in our lives. Necesitamos tener una visión en nuestra vida. We need God to speak a vision into us so that we can stand in faith with conviction that we've got what He's promised. Necesitamos nosotros tener una visión de Dios en nuestra vida de tal manera que nos podamos parar con fe y con convicción sobre las cosas que Dios nos ha prometido. In Romans 4:17, En Romanos 4:17 it says this, as it is written, a father of many nations have I made you. This is talking about Abraham, okay? In sight of him whom he believed, even God who gives life to the dead and calls into being things which do not exist. Aquí está hablando acerca de Abraham y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. That requires trust. Eso requiere confianza. Has God spoken in your life and says, I'm going to do this in your life, but you don't see it happening? And you're saying, how can that be? ¿Te ha pasado que Dios te dice algo que Él va a hacer en tu vida, pero tú no lo ves? Y cuando no ves nada, entonces puedes preguntarte, pero ¿cómo va a ser posible eso? But you trust and you believe and you walk with a conviction that you've got it. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Pero entonces tú puedes tener la fe, la confianza, la convicción de que Dios va a hacerlo. Esa es la convicción de las cosas que todavía no se ven. All of this requires trusting the Lord. Y todo esto requiere que confiemos en el Señor. It goes against your understanding. Y va muchas veces en contra de nuestro entendimiento. It goes against the natural. Va en contra de lo natural. But God is saying, I want you to trust me. Pero Dios te está diciendo, yo quiero que tú confíes en mí. So I'm going to give you my definition of faith. Entonces, permíteme darte mi definición de la fe. This is faith to me. You know that the thing you are longing for with great expectation of attainment will come. Esta es mi definición. Cuando tú sabes que la cosa que tú anhelas y tienes tanta expectación acerca de ella, va a suceder. Without any doubt, Sin ninguna duda. and you act like you've already got it. Y tú actúas como si ya la tuvieras. Even though you can't see it, Aunque todavía no la puedas ver. because it was birthed by hearing the word of Christ. Porque nació al oír la palabra de Cristo. And you trusted his word. Y tú confiaste en su palabra. That's faith. Eso es fe. We need that developed in our lives.
Nosotros necesitamos que eso se desarrolle en nuestra vida. But first, we need to truly learn to trust the Lord with all our heart. Pero primero necesitamos confiar verdaderamente en nuestro Dios con todo nuestro corazón. You need a relationship with the Lord to know about Him. Necesitas establecer una relación con Dios para conocerlo. You need to communicate with Him in prayer and not only tell Him the things you need and want, but also sit and listen to what He is saying. Necesitas tomar el tiempo para comunicar con Dios, no solamente para decirle lo que tú deseas, pero también para escuchar lo que Él quiere decirte a ti. When Elijah figured he was the only one left and everybody was against him, and God told him no. Elías, en aquel tiempo, él llegó a pensar que él era el único que buscaba a Dios, que temía al Señor. Pero Dios le dijo no. And when he was wanting to communicate with God, he said, step outside and just wait. Y cuando Dios quería comunicarse con él, entonces le dijo, sal de la cueva donde estaba. And God was not in the thunder. Y entonces vino un trueno y Dios no estaba allí. Just like in the days of when they were brought out of Egypt. He wasn't in a thundering mountain. He wasn't in the thunder. Quizá recordando cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, en donde había muchos truenos, pero en esta ocasión Dios no estaba en el trueno. He wasn't in an earthquake. Tampoco estaba en el temblor que sacudió allí a Elías. But he was in the gentle breeze. Pero Dios estaba en el viento suave. That requires you to listen. Eso significa que tú necesitas aprender a escuchar And be still and know that He is God. y estar quieto y reconocer que Él es Dios. A relationship that God wants us to have with Him so that we can learn to trust Him requires fellowship. La relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él para poder desarrollar esa confianza requiere comunión. Paul said, oh, that I might know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Pablo oraba diciendo, que yo pueda conocerlo y el poder de su resurrección. But then he goes on to say, not that I've obtained it, but I press on. He wanted to know Him more. He wanted to trust Him more. He wanted a deeper relationship with Him. Y en el mismo pasaje él dice, y no es que yo ya lo haya logrado, no es que yo ya lo tenga, pero prosigo al blanco. Él quería tener una mayor relación con el Señor. Do you know the Lord like you know your wife or a best friend or your family? Una pregunta, ¿conoces tú a Dios en la manera en que conoces a tu esposa o a tu esposo o a tu mejor amigo? I trust my wife. Yo confío en mi esposa I love her. y la amo. But do we trust the Lord? Do we trust our family members or our very close friends, our best friends? Pero ¿podemos nosotros confiar en Dios en esa manera, así como confiamos en nuestra familia? To trust, you must place your total confidence without doubt that God will do what He said He would do. Confiar significa que vamos a poner todo nuestra confianza en el Señor sin dar lugar a dudas de que Él hará lo que dijo. You know, to put your trust in the Lord, He says, you know, we need to be intimate with Him. Para poder llegar a confiar en el Señor de esa manera, nosotros necesitamos tener una relación muy cercana con Él. A lot of people say is, you must do what you must to get intimate with Him.
Do whatever it takes to become intimate with the Lord. Como alguien podría decirlo, haz todo lo que necesites hacer para poder llegar a tener esa clase de relación cercana con Dios. Ephesians chapter 1, verse 17, verse 19 says this. En Efesios, el capítulo 1, versículo 17, Says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. que el Padre de gloria te dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of his glory, of his inheritance in the saints. Y oro que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que ustedes puedan conocer las profundas riquezas que el Señor tiene. And what is the surpassing greatness of his power towards us who believe? These are in accordance with the working of the strength of his might. Hallelujah. Y que puedan conocer la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Aleluya. Do we hunger and thirst for that? That we might know the power and the glory and the righteousness and the holiness of our Lord. ¿De veras tienes sed de esto? De poder conocer el poder y la gloria y la santidad y la justicia de tu Dios. We need to know him better. Necesitamos conocerlo mejor. We need to deepen our relationship with him. Necesitamos profundizar nuestra relación con Él. And then when we do that, we'll learn to trust him more and more because we will see how faithful he is. Y entonces, cuando hagamos eso, vamos a poder confiar en Él más y más, porque entonces sabremos que Él es fiel. Psalm 42 verse 1. Hallelujah. En el Salmo 42, versículo 1. As the deer pants for the water, so I pant for thee. Do we hunger and pant for the Lord the way a deer pants for water? Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Déjame preguntarte, ¿tú estás anhelando así tener una relación con Dios? Psalm 27:4 says, one thing I have asked the Lord, and that I desire, that I may dwell in the house forever. Una cosa que dice el Salmo 27, versículo 4, una cosa he deseado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor por siempre. That's a hunger and thirsting for God. Eso es tener hambre, tener sed de Dios. How hungry are you? ¿Qué tanta hambre tienes tú? See, we all say, oh, Lord, we want this and we need that, and I'm praying for this and I'm praying for that. But how many times do we pray for things and then we go on doing what we're doing because we really don't expect anything to happen? Muchas veces nosotros oramos, Señor, necesito esto, necesito aquello, y te pido esto, y te pido aquello. ¿Y cuántas veces después de orar así, nos vamos y hacemos lo que nosotros pensamos mejor hacer, porque en realidad no estamos esperando que Dios haga algo al respecto? But God is saying, I want you to develop a relationship with me so you can learn to trust me. Pero lo que Dios nos está pidiendo es que Él quiere que desarrollemos una relación con Él de tal manera que podamos llegar a confiar en Él. We also learn to trust when we hear a word of mouth or a history or a ministry like this. We learn to trust that way too. Y nosotros también podemos aprender a confiar cuando escuchamos algún testimonio o alguna administración como esta. Así podemos crecer en nuestra confianza. You get into your car, you trust that the manufacturer made that car to specifications so you don't crash your car. Tú te subes a tu auto para manejarlo y al hacerlo estás depositando tu confianza en el fabricante del auto que lo hizo de una manera correcta, de tal manera que no vas a ir y chocar. Maybe you trust
the airline company like Boeing or Airbus, they make the planes just the way it needs to be made, and they do it by specifications. So when you get in that plane, you're not flying it, you're not doing anything, you're just sitting in the chair, trusting that that plane will get where it's supposed to go. Y cuando tú te subes en un avión que quizá hizo la compañía Boeing, tú confías en esa compañía, confías en que hicieron ese avión de acuerdo a las especificaciones correctas, y entonces tú no haces nada, no piloteas, no trabajas, simplemente te sientas y confías que ese avión va a llegar a donde vas. How many of you have been to Boeing Company? Ever been to Seattle to the Boeing Company? ¿Alguno de ustedes ha estado allá en la fábrica donde se hacen los aviones Boeing? No. But you still get on the plane and go. Pero si te subes en sus aviones y vuelas, Because you trust. porque confías. We need to do the same thing with Jesus. Y eso es lo que necesitamos hacer con Cristo. We need to trust. Necesitamos confiar. We're in this building right now. We're trusting that the people who build this building build it right so the ceiling doesn't fall down. Nosotros estamos ahorita mismo en este edificio y estamos confiando que los que construyeron este edificio lo hicieron muy bien, de tal manera que este techo no se nos va a caer encima. We need to trust the Word of God. Necesitamos confiar la palabra de Dios. When we minister, when Pastor Haru ministers, when I minister, when anyone ministers, do you read that word, listen to that word, study what's being said, and say, oh yes, this confirms to my heart? Cuando el pastor está ministrando la palabra o Alan está ministrando la palabra, tú estás escuchando y estás diciendo en tu corazón, sí, Señor, esa palabra es para mí, eso es lo que yo necesito y lo creo. So we end up trusting God more because of the word that's shared. Y entonces terminamos la reunión con una confianza mayor en el Señor en base a la palabra que nos ha sido ministrada. But the foundation for all of this, Pero el fundamento de todo esto, to learn how to trust, para aprender cómo confiar, is that you must know the written Logos Word of God. es que tú necesitas conocer la palabra escrita de Dios, el Logos. Praise God, you've got a pastor who desires for you to know the Word, and you've been doing a study throughout all year. Hallelujah. Gracias a Dios que el pastor tiene ese deseo de que ustedes conozcan la palabra de Dios y les ha dado todo el año esos devocionales. We need the Word in our lives. Porque necesitamos la palabra en nuestra vida. So when someone shares something, it's confirmed in our hearts because we know the Word. Y entonces, cuando alguien comparte algo, nosotros lo recibimos como una confirmación porque nosotros ya conocemos esa palabra. And then we see God doing things and we have more confidence in Him and we develop a relationship with Him and our trust gets stronger. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar nuestra relación con Dios y nuestra confianza crece y se fortalece. But that word that you're studying and that you're putting in your heart, you need it to put in action in your life. You need to be a doer of the word, not a hearer of the word. Pero esa palabra que tú estás recibiendo y que estás leyendo, necesitas ponerla en acción. Debes de ser un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor. And the results are you see God moving and your trust increases, and so does your faith. Y entonces tú empiezas a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios obra y tu confianza crece aún más. I'm going to give you 3 examples. Les voy a dar 3 ejemplos. The life of Abraham. Uno en la vida de Abraham. Now, you don't have to turn to these, but I'm going to just give you the quick scriptures of things that happened in Abraham's life to cause him to trust. Y no necesitan abrir la Biblia y buscar estos pasajes, simplemente les voy a mencionar algunos de los acontecimientos en la vida de Abraham que lo llevaron a confiar. I don't know what Abraham's life was with God prior to this, but in Genesis chapter 12, verse 4, he was 75 years old when God called him to go, and he trusted God and went.
No sé cómo haya sido la vida de Abraham antes de ese momento, pero cuando él tenía 75 años, Dios lo llamó para salir y él salió confiando en el Señor. In Genesis chapter 15, God makes his covenant with Abraham. Y en el capítulo 15 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. And we see that Abraham is trusting that covenant. Y ahí entonces vemos cómo Abraham aprendió a confiar en ese pacto. In Genesis 17, Abraham was 99 years old now. Y en el capítulo 17 nos encontramos a Abraham ya de edad de 99 años. And the promise had come for Sarah to have a child. Y Dios le había prometido que Sara tendría un hijo. And there was the covenant of the circumcision. Y les dio el pacto de la circuncisión. So he acted on it and circumcised all the males. Y entonces Including Abraham dio el paso de fe y circuncidó a todos los varones. In Genesis 21, En Génesis 21, at age 100, a la edad de 100 años, Isaac is born. nació Isaac. But in this whole journey, Abraham isn't always so trusting. Y en todas estas jornadas, lo que vemos en Abraham es que él confiaba totalmente. Twice, he went to a land and was afraid of the king because his wife was so beautiful. And so he said she was my sister and the king would take her. En dos ocasiones, él falló en su confianza cuando delante de dos reyes diferentes, él tuvo temor porque su esposa era muy hermosa y tenía miedo de que lo mataran, y entonces les dijo: no es mi esposa, es mi hermana. And twice, God bailed him out. Pero en las dos ocasiones Dios lo rescató And protected Sarah. y lo protegió. If that doesn't build confidence and trust, I don't know what will. Si eso no lo ayudó a confiar, no sé qué otra cosa lo haría. When God says he's going to do something, he's going to do it. And God proved it in Abraham's life. And so he got to a point where he was trusting him in everything. Y cuando Dios le dijo a Abraham que haría algo, Abraham aprendió a través de todas esas experiencias a confiar plenamente en el Señor. To the point where in Genesis chapter 22, Isaac was offered up to God with total confidence. Y entonces lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis, ofreciendo a Isaac con una confianza total. Trust had been developed to the point where Abraham trusted God and knew that he would keep his promise, that he would raise even Isaac from the dead because of his promise. La confianza de Aleluya. Abraham era tal que él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo confiando en que Dios lo podría levantar de los muertos, porque él había prometido. Aleluya, eso es confianza. And he had that knife in his hand and God held it back. Y entonces cuando él levantó el cuchillo en su mano, Dios intervino y lo detuvo. And God basically told him at that time, now I know that you trust me. Y lo que Dios le dijo a Abraham en ese momento, le dijo: ahora sé que tú confías en mí. Remember David? ¿Se acuerdan de David? David knew his God. David conocía a Dios. He trusted him so much that he had total confidence that he was going to destroy this I don't know how big he was, 9 feet tall, whatever, strong as an ox. And there's little David, he's a young man, and he's going to destroy the enemy because he had confidence and trust in his God. David tenía una confianza total en Dios. Cuando se enfrentó al gigantón, David expresó esa confianza. Él sabía que ese gigante iba a ser derrotado porque David confiaba en Dios. In 1 Samuel chapter 17, David describes what God did for him to develop that trust.
En el capítulo 17, David describe qué es lo que Dios hizo en él para que pudiera desarrollar esa confianza. Well, he was protected from the lion, Dice, Dios me ha protegido del león. or should I say, David protected the sheep from the lion with the confidence of God. David protegió a las ovejas de ese león porque él confiaba en Dios. And the bear, Y también lo protegió del oso. he had total confidence in his God. Él tenía una confianza total en su Dios. He had such confidence that he said, I have to go against this giant because I know my God, he's not going to let this happen. Él dijo, yo confío plenamente que voy a derrotar a este gigante porque Dios no va a permitir que suceda de otra manera. And there's this guy coming up to him in this big, huge, with this armor and this sword, and there's little David with no armor at all, and just the sling, and destroys the enemy. Y aquí viene el gigantón con su armadura imponente y con muchas armas. Y David no tenía armas, lo único que tenía era una honda, pero con esa honda se lo despachó. Hallelujah. Amen. But you know, it's interesting. David didn't trust in his abilities. Pero noten, muy interesante esto, David no confiaba en su habilidad. Saul was bigger and stronger and trusted in his own abilities and was afraid of the giant. Saúl, por otro lado, era más grande, era más fuerte y confiaba en sus propias habilidades. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. And that's what he did with David. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Confía en el Señor y Él enderezará tus veredas. Esto es lo que hizo David. Saul trusted in himself and lost. Saúl confió en sí mismo y perdió. David trusted in God and won. David confió en Dios y ganó. Saul was bigger. Saul. Was bigger, but Saúl era más grande David was smaller y David era pequeño. because it didn't matter because he trusted God and his word. Pero eso no importaba porque él confiaba en Dios y en su palabra. Peter is an example of being I could do it, and he learned how to trust God. Pedro es un tremendo ejemplo de alguien que piensa, yo puedo hacerlo, pero luego cómo él aprendió a confiar en Dios. And in John chapter 6, verses 6 to 8, we see, it's like Jesus was saying things, the people were getting upset, you eat of my body, drink of my blood. Oh, this guy's a cannibal. It's like, we need to separate. And he says, do you want to leave too? Entonces, en el capítulo 6 de Juan, encontramos a Jesús diciendo algunas cosas muy raras. Coman mi carne, beban mi sangre. Pues qué ondas, este hombre será caníbal o qué. Y entonces la gente empezaba a irse y Jesús se voltea con Pedro y los discípulos y les pregunta, ¿quieren ustedes irse también? Peter says, where else can we go? You have the words of life. He learned to trust his Lord. Y entonces Pedro dice, oye, ¿a dónde quieres que vayamos si solamente tú tienes palabras de vida? Pedro tenía que aprender a confiar en Dios. Even at the end, he was going to defend his Jesus with his own strength with his sword and slice the ear off of the servant, and Jesus healed him. Y hacia el final, Pedro en una ocasión intentó defender al Señor con su propia fuerza. Sacó la espada, le cortó la oreja al siervo del sacerdote y Cristo lo sanó. He denies Jesus 3 times. Negó a Jesús 3 veces. But now he is ready to trust God. Pero ahora finalmente él ya estaba listo para confiar en el Señor. And he has his experience with Jesus, and Jesus asks him if he loves him, and Peter says, you know all these things, says, now go and do, because now you know how to trust me.
Y entonces al mero final tiene este encuentro, esta experiencia con el Señor. Cuando el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y entonces el Señor lo envía porque era ya el momento en que Pedro estaba preparado para confiar totalmente en el Señor. I'm going to finish up with 9 things that trust will do for you. Quiero concluir dándote 9 cosas que la confianza pueden hacer para ti. Number 1, Número 1, trust leads to a straight path. la confianza nos lleva a un camino derecho. It removes obstacles that block your way. Quita los obstáculos que bloquean tu camino. That's Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. We already read that. Y eso está ahí en Proverbios 3, que ya leímos. Trust leads to deliverance. La confianza te lleva a experimentar liberación. 2 Corinthians 1, chapter 8 to 10 describes how when we trust in God, He will deliver us. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10 describe cómo cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a liberar. Let's turn to that because I think we need to hear Vamos a that. buscar ese pasaje, por favor. 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 1, verses 8 to 10. capítulo 1, versículos 8 al 10. For we did not want you to be unaware, brethren, of our affliction, which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond strength, so that we were despaired even of life. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Indeed, we had the sentence of death within ourselves in order that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Not to trust ourselves, but to trust God. No debemos de confiar en nosotros mismos, debemos de confiar en Dios. Who delivered us from a great peril of death and will deliver us, He on whom we have set our hope, and He will yet deliver us. Body, soul, and spirit. Hallelujah. El cual nos libró y nos libra y nos librará de esta tan grande muerte. Aleluya. Esto abarca nuestro espíritu, alma y cuerpo. It's a complete trust in God that He will set us free completely. Cuando nosotros confiamos completamente en Dios, entonces Él nos va a hacer completamente libres. Trust leads to answered prayers. La confianza nos permite ver respuestas a la oración. 1 John En 1 de Juan, chapter 5 capítulo 5, and verses 14 to 15. versículos 14 y 15. If any of you among you sick, let him call for the elders and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord Jesus. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sin, they will be forgiven. Si está alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos para que oren por él ungiéndole con aceite, y entonces el enfermo será sanado, y si tuviere pecados le serán perdonados. Prayer offered in faith, trust, and God will do it. La oración que se hace con fe, con confianza, va a lograr que Dios haga lo que pedimos. There's the asking principles. As one says, if you ask and you don't believe you're going to get it, you're not going to get it. You need to have faith. Este es un principio elemental. Si tú pides algo pero no crees que lo vas a recibir, pues entonces no lo vas a recibir. And you don't receive because you don't ask. Y también dice la Escritura, no recibes porque no pides. But we need to ask in faith. Nosotros necesitamos pedir Trusting con fe, God. confiando en Dios. But to ask, you need to ask according to the will of God. Y también necesitamos pedir
conforme a la voluntad de Dios. There goes that, knowing the Word of God and in relationship with God. Y ahí se vuelve a encontrar todo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos tener una relación con Dios. Number 4, El número 4, trust leads to increased faith. la confianza nos lleva a incrementar nuestra fe. The more you trust God, the more faith you're going to have. Mientras más confías en Dios, más fe vas a tener. Trust leads to life. También la confianza nos lleva a la vida. In Romans 10:9, you need to trust God when you ask the Lord for your salvation. You're believing and trusting that He's going to do it. En Romanos capítulo 10, versículo 9, tú necesitas confiar en el Señor cuando le pides por tu salvación. Tú necesitas confiar que Él lo hará. Number 6 leads to health and refreshment. We read that in Proverbs 3:8. La confianza número 6 nos lleva a estar saludables y a recibir frescura, como lo vimos allí en Proverbios. In Psalm 28:7 it says that trusting in God brings help. Hallelujah. Y en el Salmo 28:7 dice que cuando nosotros confiamos en Dios, entonces la ayuda llega. Number 8, He will give you the desires of your heart. Número 8, cuando confías en el Señor, Él te dará los deseos de tu corazón. It says that He will make your righteousness like the light, and you will receive your inheritance. Tu justicia será como la luz y tú vas a recibir tu herencia. That's in Psalm 37:3-9. Eso lo dice el Salmo 37 del 3 al 9. And number 9 Y número 9, leads to being blessed, fortunate, and prosperous and favored. la confianza nos lleva a ser prósperos y a tener el favor de Dios. Blessed, fortunate, prosperous, and favored. Hallelujah. Seremos bendecidos, afortunados, prósperos y llenos del favor de Dios. That's in Psalm 40, verse 4. Eso lo dice el Salmo 40, versículo 4. In these last days, En estos días últimos, God is calling us Dios nos está llamando to be a witness in a world full of darkness. para ser testigos en un mundo lleno de oscuridad. We know all the things that are going on in the world. I'm sure none of us are unaware of what's happening. The world is getting worse. Ustedes saben todo lo que está pasando en el mundo. Estoy seguro de que ninguno de ustedes ignora lo que está pasando. El mundo se está poniendo cada día peor. But we're called to be ambassadors of Christ. Pero nosotros hemos sido llamados para ser embajadores de Cristo. Paul said, follow me as I follow Christ. Pablo dijo, síganme a mí y como yo sigo a Cristo. When people have a relationship with you, Cuando la gente tiene relación contigo, they are having a relationship with Jesus because it's Christ in you, the hope of glory. ellos van a poder llegar a tener una relación con Cristo porque Cristo está en ti, el Señor. If they can trust you, they can begin to trust God. Y si ellos pueden confiar en ti, entonces van a poder también empezar a confiar en Dios. That's the word of mouth in history because they see Christ working in you. Y esto va a ser la manera en que ellos lo van a lograr, porque ellos van a empezar a ver a Cristo en ti. If they can trust you, they will learn to trust God. Si ellos confían en ti, también van a poder aprender a confiar en Dios. But credibility is a problem the church has. La credibilidad es un problema que la iglesia tiene. We need to be a living example of what Christ wants us to be. And the step is to trust Him. Nosotros necesitamos ser un ejemplo viviente de lo que Dios quiere que seamos. Y esto es
es importante que nosotros aprendamos a confiar en Él. to become people of faith, Necesitamos llegar a ser gente de fe, trusting our God. confiando en nuestro Dios. So I'd like us to stand. Yo quisiera que se pusieran de pie, por favor. All of us need to grow with God. Todos nosotros necesitamos crecer. But I believe that God is saying today, if you want to increase your trust in God, He wants you to come forward and just say, Lord, help me. Like the man who said, Lord, I believe. Help my unbelief. Lord, I want to trust you. Help me to trust you. Yo creo que Dios nos está llamando hoy. Y si tú quieres decirle a Dios, Señor, yo quiero crecer en mi confianza en ti, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante y que vengas como aquel hombre que dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. If God has given you some promises and you are having a difficult time trusting Him that He will do it, I believe it's time for you to say, okay, Lord, I want to trust you. Si tú estás pasando por tiempos difíciles en donde tú sabes que Dios te está llamando a confiar en Él, necesitas venir y decirle, Señor, ya estoy dispuesto a confiar en ti. Maybe you've had some doubts in your heart, Quizá tienes dudas en tu corazón, but the Lord is saying today, trust me and know and see that I will do it. pero quizá tú tienes dudas en tu corazón, pero el Señor te está diciendo hoy, confía en mí y entonces verás cómo yo obraré. So if you want more trust in your life with God, if you want your faith to increase, if you want more confidence in the Lord your God, I want you to come forward. Así que si tú quieres crecer en tu confianza en Dios, si tú quieres tener más fe, yo te quiero pedir, ven aquí adelante. Just come forward and expect that God will do it. He will increase your trust and increase your faith. Ven aquí adelante y confía en que el Señor va a incrementar tu fe, vas a crecer en confianza. It's time for us Es el tiempo to be examples of faith. para ser ejemplos de fe. It's time for us Es tiempo to start believing our God. para empezar a creerle a nuestro Dios. It's time for us to say, Lord, I want total confidence in you. Es tiempo para que nosotros le digamos al Señor, Señor, yo quiero confiar totalmente en ti. I need you more than anything. Te necesito más que nadie. I need you to help me to have increased faith for the things that you promised me. Yo necesito que tú me ayudes a incrementar la fe en las cosas que tú me has hablado. Increase faith for my family. Incrementa la fe en mi familia. Increase faith for my life. Incrementa la fe en mis amigos. Because God is in the business of doing miracles. Dios es especialista en hacer milagros. And He's saying, I want you to have confidence and trust me and know that I will do it. Él dice, yo quiero que tú confíes en mí y verás lo que yo haré. Lord, I pray for each one here. Señor, te pido por todos los que están aquí. Multiply trust in their lives. Multiplica la confianza en sus vidas. Increase their relationship with you. Incrementa su relación contigo. Multiply hope in their lives. Multiplica la esperanza en su vida. Give them a vision, Lord. Dales una visión. And Lord, help them to walk with conviction like they've got it because they're trusting in you. Y ayúdalos a caminar en convicción como si ya lo tuvieran porque ellos han confiado en ti. We pray for families, unsaved members and families. Pedimos, Señor, por los miembros no salvos de nuestras familias. We pray for miracles in families.
Pedimos que ocurran milagros en las familias. Only things that you can do, Lord. We trust you. Que sucedan cosas que solamente tú puedes hacer porque confiamos en ti. And we won't do our own thing, but we'll do what you speak in our hearts to do. No vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que solo haremos lo que tú hables a nuestro corazón que hagamos. That we won't rely on our own wisdom, but we'll rely on the wisdom of God. Y no vamos a confiar en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. That we will trust you that you will do it. Y vamos a confiar que tú lo harás. That you will bring healings. Que tú vas a traer sanidades. That you will bring miracles. Que vas a hacer milagros. And signs and wonders in our lives. Señales y maravillas en nuestra vida. So that we can be a witness in a world that's so full of darkness. Que nosotros podamos ser testigos en un mundo que está tan lleno de tinieblas. So that we can truly say, follow me as I follow Christ. Para que nosotros verdaderamente podamos decirle a otros, sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. So they can see Christ in you and see you as an example, just like when we trust the car companies and the airplane companies, that they would trust you because you are a solid representation of the Lord Jesus Christ. De tal manera vivirás que ellos podrán confiar en ti porque tú estarás siendo una representación viva de esa confianza en Jesús. Now, none of us are perfect. Ninguno de nosotros es perfecto. But as Paul said, I press on towards the goal. Pero diremos así como Pablo, prosigo al blanco. So that people can see the light of Christ inside of you and say, yes, I want that. Para que la gente pueda ver la vida de Cristo en cada uno de nosotros y pueda decir, sí, eso es lo que yo quiero. Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. Don't lean on your own understanding. No te apoyes en tu propio entendimiento. Acknowledge Him in all your ways, Reconócelo en todos tus caminos and He will make your path straight. y Él enderezará tus veredas. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Hallelujah, Lord. Let's give Him a shout. Hallelujah. Grita. We trust you, Lord. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Aleluya. Amen. Now I'm expecting testimonies. Ahora yo voy a estar esperando escuchar algunos testimonios, No, not about this moment, but what you do in action. y no solamente de lo que pasó en este momento, sino de lo que tú vas a ver en acción. I trust you more, Lord, so I expect that you're going to have some testimonies of what God has done while you were trusting Him. Yo confío en el Señor de que ustedes van a tener testimonios de lo que Dios hará en sus vidas. Let us be doers of the word, not hearers of the word. Seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.